Bueno, recordar que esto está, digamos, todos estos conceptos que vamos a ver y vamos a trabajar, siempre lo abordamos desde el coaching ontológico. Recordamos que esta es una disciplina que permite a las personas poder conseguir resultados eficaces, óptimos, también permite poder desarrollar un bienestar personal, tanto las relaciones que uno tiene con los demás, ya sea en el ámbito familiar, profesional o empresarial, por lo cual el coaching ontológico abarca muchos aspectos de nuestra vida, tanto personal, profesional, como empresarial y también a nivel relacional. Y lo que vamos a ver hoy, digamos, está desde el abordaje y trabajado desde el abordaje del coaching ontológico. ¿Cuál es el propósito entonces de este taller? Es el poder identificar, poder describir y abordar diferentes rutinas defensivas que dificultan el cambio deseado, dificultan los cambios que uno puede tener. Esto puede ser a nivel personal y también puede ser a nivel organizacional. Recordemos que las organizaciones están conformadas por personas. Entonces, eso también uno le puede servir, lo que damos en este taller, para trabajarlo para uno, y también cuando uno haga coaching a otras personas, y también coaching organizacional, que es cuando hay coach que abordan y trabajan dentro de las organizaciones o son contratadas por las organizaciones. Porque acá el punto a tener en cuenta es que, digamos, todo está conformado por personas y justamente podemos caer o incurrir en este tema de estas rutinas defensivas. Entonces, para ir comenzando el taller, preguntarnos, a ver, ¿por qué hablamos de rutinas? Algo mencionamos. ¿Y por qué defensivas? Entonces, ¿por qué piensan ustedes que son defensivas? Algo mencionamos de las rutinas, algo que uno tiene ya como acostumbrado, algo como que uno tiene muy incorporado. ¿Y por qué hablamos de defensivas? ¿Qué piensan ustedes? Mariano, yo considero que es cuestión de evadir. Me viene esa palabra en este momento de evasión, que Ajá, nos aferramos a algo conocido, a una rutina que ya conocemos. bien, muy bien. Entonces, Ah, eso no nos da chance de explorar si hay alguna otra forma de hacerlo mejor o distinta a la que lo claro, hacemos todos los días. Creo que es una forma de no afrontar, de no hacerse responsable, me parece. bien. Entonces es una forma, bueno, de no hacerse responsable, de evadir, bien, bien. Ya que vemos algunos conceptos. Dejé de compartir porque justo estaba entrando alguien y aparece una ventanita que da un error Zoom, ahora vuelvo a compartir. Bien, de evadir, de no ser responsable. Si tomamos algunos conceptos del coaching, eso también es una forma de victimizarse, ponerse en el rol de víctima y no de protagonista. Es una forma también de no querer salir de la zona de confort, pues si yo tengo una rutina, digamos, incorporada, es muy difícil salir de mi zona de confort para salir a una zona que me permite explorar otros aspectos, salir a adquirir nuevos aprendizajes, desaprender lo hecho para aprender nuevas cosas. Entonces las rutinas también pueden justamente digamos, impedir hacer esos cambios, y cuando son defensivas, ya vamos a ver algunas de ellas, justamente esto, digamos, es más todavía. ¿Y por qué hablamos de rutinas? ¿Y por qué no hablamos de barreras? Porque también podrían ser barreras, es por, ya cuando hablamos de una rutina, es que es algo que está incorporado en la persona. Muchas veces uno nos dice, bueno, uno tiene que tener muchos hábitos saludables. Tener la rutina, no sé, de hacer ejercicio físico todos los días, de comer sano, de tomar 2 litros de agua, bueno, son rutinas que son, muchas veces son rutinas saludables. Entonces, a veces cuesta incorporar esa rutina, pues uy, a mí me cuesta tomar 2 litros de agua por día, a mí me cuesta salir y caminar, no sé, 2 kilómetros, 3, o ir a un gimnasio. Bueno, sin embargo, uno también puede, digamos, adquirir estas rutinas que después se vuelvan defensivas, y muchas veces uno las ha adquirido con el paso del tiempo y no se ha dado cuenta de que las tiene, ya las tiene tan incorporadas que es muy difícil darse cuenta primero que las tiene y más difícil el querer cambiarlas. Esto se nota y se ve mucho a nivel organizacional, y como yo mencionaba, justamente las organizaciones están compuestas por personas. Entonces, cuando hablamos de rutinas defensivas, justamente son rutinas que se convierten en defensivas o autoprotectoras. Uno, digamos, está protegiendo, se autoprotege. Estas invaden nuestra columna izquierda de nuestra conversación. Recordamos que son todos esos pensamientos, juicios, creencias que habitan nuestra mente, que van y vienen todo el tiempo y que hace que muchas veces
digamos, que nuestra columna izquierda trabaje, que nuestros modelos mentales trabajen, y muchas veces, cuesta sacarlas a la afuera, mencionarlas, pero otras veces esa columna izquierda trabaja mucho y nos llena de juicios, inferencias, creencias, valores, y bueno, cuando uno tiene incorporadas ciertas rutinas defensivas, es muy difícil cambiarlas porque es muy difícil darse cuenta que uno las tiene. Entonces justamente nos invaden nuestra conversación y nos alejan justamente de compartir lo que realmente pensamos o sentimos, porque son como barreras que uno tiene, son como muros, como vallas que uno pone, en donde uno cuesta mucho ver lo que le está pasando, y por otro lado cuesta mucho cambiar, o sea, deshacer la rutina para hacer otras productivas, cuesta mucho al respecto. Como yo daba el ejemplo recién, si uno a veces cuesta agarrar rutinas saludables como, o sea, hacer ejercicio físico, comer saludable, tomar agua, o otro tipo de rutinas que a veces nos favorecen nuestra salud, o a veces nos recomiendan que hagamos, cuanto más cuesta cambiar estas rutinas defensivas, que uno a veces las tiene tan incorporadas y por tanto tiempo, que cuesta mucho el darse cuenta que las tiene y cuesta aún más poder cambiarlas. Entonces, ¿dónde tienen las raíces justamente estas rutinas defensivas? En nuestros modelos mentales, por lo cual está vinculado a la columna izquierda, a nuestros modelos mentales, que recordamos que es este sistema de creencias, de valores, que proveen y que provienen del marco como interpretamos el mundo que nos rodea y cómo actuamos en él, justamente nos proveen, pero también provienen del observador que uno es, justamente en base a los modelos mentales que uno tiene, y cómo uno actúa en él. Entonces, esto justamente nos lleva a un proceso de socialización, y cuando uno lo va creciendo, lo hace aprendiendo a evitar, por ejemplo, la vergüenza, a buscar la aprobación de otros, también están tenidos de sentimientos como los miedos, creencias, el no ser aceptado, el ser rechazado, y que esto justamente lo que hace o promueve es la codependencia y el ocultamiento en lugar de la autonomía y el deseo de aprender. Justamente estas rutinas que ahora vamos a ver algunas de ellas. Entonces esto nos pasa, nos ha pasado, nos puede pasar, que uno por estas circunstancias justamente, digamos, uno pueda adquirir estos modelos mentales, o ya tenga adquirido uno o más de uno. Acá no vamos a ver, acá vamos a ver algunos casos a modo de ejemplo, hay muchos más, pero vamos por una cuestión de tiempo. Entonces vamos a ver cómo trabaja justamente estas rutinas defensivas y cómo está teñido en nuestro modelo mental, en nuestros valores, en nuestras creencias, y también esto cómo influye también en nuestra columna izquierda. Bien. Entonces, estas son, a su vez, contradicciones al interno de un sistema que intenta proteger la autoimagen y el control de quien no quiere enfrentar justamente la brecha entre sus palabras, valores expresados, y sus acciones, valores en usos. Acá las rutinas muchas veces están vinculadas con los valores expresados o los valores en uso. Acá diferenciamos. ¿Qué entendemos por cada uno de ellos? Justamente los valores expresados son aquellas cosas que yo pienso, pero que muchas veces no digo o acciono diferente a como pienso. O sea, tengo un valor expresado interno, llevándolo al terreno del coaching, son estas conversaciones internas que uno tiene, trabaja mucho la columna izquierda, pero cuando yo tengo mi conversación pública, que comienza a ver reflejado las conversaciones también en acciones, no son las mismas de las que yo estoy, digamos, las que estoy pensando, ¿no? Entonces hay una brecha entre estos valores expresados y los valores en usos, lo que yo realmente realizo. Y muchas veces eso, uno, ¿por qué lo hace? Para evitar tener inconvenientes, para quedar bien, para tener conversaciones políticamente correctas, porque me cuesta salir de mi zona de confort, porque, no sé, quiero caer bien en un grupo, ser aceptado, o tal vez si uno dice realmente lo que piensa, puede traer algún tipo de complicaciones a otras personas, o a uno también. Entonces, ahí digamos, entre el valor expresado y el valor en uso, hay esa gran brecha. Y acá vamos a ver algunas de estas rutinas defensivas de las que yo estoy hablando. Por un lado tenemos el autoengaño, después tenemos el malestar organizacional, lo que también son privilegios y tabúes, incapacidad aprendida, una visión túnel, otra de ellas es endulzar la verdad, matar al mensajero. Después tenemos otra que es el mito de ser infalible, digamos, el aprendizaje
supersticioso o tabú, y los últimos dos son yo soy mi puesto y el enemigo externo. Vamos a ver de qué se tratan cada uno de estos. Si uno sería bueno que tratara, ahora cuando vamos a ver en profundidad de qué se trata cada uno, poder tratar de identificar o, ¿cómo se llama? O ver si a uno le ha pasado o tiene o ha tenido alguno de estos, de estas rutinas defensivas. A veces uno las tiene en su ámbito personal y muchas veces también la tiene en el ámbito organizacional. Tenemos por organizaciones tanto privadas como públicas, no solamente hablamos de empresas privadas, sino también en organismos o organizaciones privadas, pueden ser ONG, públicas pero ONG, colegios, ámbitos educativos, empresas privadas, todo tipo de organización, porque, como mencionaba Argin, ni más ni menos están compuestas por personas. Bien, acá vamos a ver entonces la primera, que es el autoengaño. Justamente son situaciones en las que los individuos permanecen ciegos a las incongruencias de sus acciones o niegan que éstas existan autoengañándose, ¿no? Entonces, digamos como que están autoengañándose o tienen cierta ceguera, donde piensan justamente que, o sea, se están engañando como que están haciendo las cosas bien, pero hay incongruencias en sus acciones, cosas que no están bien, y uno se engaña que piensa que las cosas las está realizando bien. Inclusive hasta, digamos, pueden hacer las dos cosas, negar y autoengañarse, y también, justamente, muchas veces se culpa a otras personas de las causantes del mismo. O sea, dentro de ese autoengaño está pensar que esto no me pasa a mí, que el causante soy yo, que esto me pasa a mí, sino echarle la culpa a otras personas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos o las contradicciones que trae esto? Digamos, la parte negativa es que el aprendizaje, tanto individual como organizativo, no se ve favorecido. Entonces, al no aceptarse la posibilidad de mejorar las propias acciones mediante la corrección de las incongruencias. Esto nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar en la organización donde estamos trabajando, y donde, bueno, digamos, hay incongruencias, cosas que no están funcionando bien, y uno está con ese autoengaño pensando de que uno está haciendo las cosas bien, que está todo maravilloso, que está todo bárbaro, cuando justamente no lo está. Entonces eso también es importante que uno lo tenga presente al momento cuando uno está haciendo conversaciones de coaching o en este momento de self-coaching. Justamente uno tiene esta ceguera, esta ceguera cognitiva que nos permite ver a uno y de esa manera poder identificar brechas de mejora, brechas de aprendizaje, y uno piensa que está todo bien, que está todo maravilloso, que está todo bárbaro, cuando no lo es. Si esto se traslada a nivel organizacional, en las empresas, organizaciones, esto puede traer muchos problemas, y a veces muchas organizaciones tienen serios problemas porque, digamos, la gente que está ahí está con este autoengaño que está todo maravilloso, cuando en realidad no lo está. Después tenemos otras de las barreras. ¿Y por qué hablamos de barreras? Hablamos de rutinas y no de barreras. Barreras sería cuando es algo, digamos, que no está incorporado. Cuando hablamos de rutina es algo que ya está incorporado, está, digamos, uno ya lo tiene tan asimilado que uno no se da cuenta de que lo tiene. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Acá pregunta si es el prototipo o el saberlo todo, el autoengaño. Digamos que sí, digamos, aquel que lo sabe todo se está autoengañando, pero a veces el autoengaño también pasa por el prototipo de lo que ya vemos el tema de la escalera del aprendizaje, es gente que no sabe que no sabe. Si yo no sé que no sé, o sé que sé poquito, y pienso que eso me hace pensar que sé mucho, también puede ser que me esté autoengañando. Y también el del saberlo todo, que se piensa que se la sabe todo, ¿sí? También es una forma de autoengaño. Entonces, justamente, y también esto cuesta mucho a este tipo de personas o personalidades o personas que tienen esta rutina tan incorporada, cuesta muchísimo sacarlas de su zona de confort, porque ellos piensan que está todo maravilloso, como vemos acá en la imagen, que está por caer al precipicio, pero como tenés las vendas, los ojos vendados, no te estás dando cuenta que estás pisando en falso y que te vas a caer al vacío. Entonces, tú estás convencido que vas por la vía correcta, que está todo de maravillas. Bien. Después, otra de las rutinas defensivas
que en principio puede ser una barrera, pero después se transforma en rutina cuando se hace algo normal y habitual, es el del malestar organizativo. Justamente esto es una práctica extendida del autoengaño. O sea, del autoengaño pasamos al malestar organizativo. Eso se traslada dentro de una organización. Entonces, esto es cuando muchas personas en una organización, recordamos, están formadas las organizaciones por personas, en mayor o menor medida, y se niegan a aceptar estas incongruencias, errores, y se crea justamente un clima de malestar organizativo. Tal vez eso uno lo puede ver en organismos del Estado, organismos que son muy burocráticos, que tienen prácticas de muchos años, y la gente piensa que hace las cosas maravillosas, que son fantásticos, que son los mejores trabajadores, los mejores empleados, que nadie hace mejor que ellos la tarea, y después cuando uno entra a esas organizaciones, tal vez hacer alguna gestión, algún trámite, uno viene con otra mirada a otro lado, se da cuenta de que digamos, va todo a otro ritmo, y esa gente ahí adentro, si uno habla o tiene la oportunidad de hacer coaching organizacional y hacer una intervención, se da cuenta que ellos piensan que están haciendo todo de mil maravillas, que está todo fantástico dentro de la organización. Ojo, esto también puede pasar en el ámbito público, en el ámbito privado también. Entonces, la gente no se siente bien, pero al mismo tiempo es incapaz justamente de cambiar su situación. O sea, cuesta mucho salir de la zona de confort y también cuesta mucho salir de esa situación. Entonces, y los síntomas que se encuentran dentro de este malestar organizativo son el de criticar a la organización, pero sin aceptar la responsabilidad de corregir los errores. O sea, critico todo el tiempo la organización donde estoy, pero no hago nada por corregir o cambiar esos errores. O sea, se ponen en un rol de víctima, pero no pasan más allá de eso, no hacen ninguna acción para cambiar, dejar de victimizarse, pasar a ser un rol de protagonista, y lo único que se hace son, digamos, estas críticas recurrentes, conversaciones tóxicas, y se acentúa lo negativo y se minimiza lo positivo, como si fuera la ruedita del hámster que están retroalimentando todo el tiempo este tipo de conversaciones que son quejas improductivas, quejas que no llevan a ningún lado, y, digamos, no se ve, se acentúa lo negativo y no se hace nada por ver lo positivo y ver qué acciones hacer para transformar esto negativo en algo positivo. Y también, respecto a lo que son la aceptación de valores que se saben irrealizables, pero actuando como si no los fuesen. Entonces, aceptan valores, o digamos, idealizan ciertos valores, pero actuando como si estos valores no los fuesen, como si fueran algo irrealizable. Entonces, llega un momento que es un círculo tan vicioso que es muy difícil cortarlo, porque se arranca con este autoengaño, como uno está con esta ceguera y no ve esas cuestiones. Después tenemos otro digamos, de, estas rutinas defensivas, que pueden comenzar siendo barreras defensivas, son la de los privilegios y los tabúes. Esto se ve más a nivel organizacional, donde justamente ciertos miembros de la organización pueden, digamos, constituir factores de bloqueo del aprendizaje. Justamente todo aquello que implique un cambio, una cierta amenaza, a una cierta situación privilegiada va a ser rechazada. Por ejemplo, los privilegios que tienen determinados miembros de la empresa, o las secretarias de ciertos gerentes, o digamos, ciertas personas que tienen a lo mejor más cercanía con los dueños de la empresa, o el CEO, o gente que empezaron trabajando dentro de la organización cuando era una organización familiar muy chiquita, y empezaron, y hace muchos años que están, entonces piensan con ciertos privilegios, hay ciertos tabúes también, los tabúes relacionados con las normas que se deben regir en relación a la acción de los individuos, no son cuestionadas, y justamente porque esto genera un sentimiento de inseguridad, y también, por ejemplo, digamos, un sentimiento de amenaza que cuestiona, digamos, generando cuestionamiento. Acá, por ejemplo, un ejemplo es, no sé, las mujeres a la obra no pueden ir. Hoy no están así, pero digamos, son esas cosas o esos tabúes que entran dentro de la organización, o de ciertos temas que no se hablan, ciertas conversaciones que no se hablan, o que se hablan en ciertos ámbitos, de forma de hablar de estos temas, tema tabú, no, esto no hablemos, a ver si todavía llega a oídos de los directivos. Entonces se maneja todo en silencio dentro de la organización. O sea, también recordemos que dentro de las organizaciones es una red de conversaciones, y bueno, como está la red de conversaciones, con fluida o no fluida, o cómo estén estas conversaciones, eso también nos va a hablar de cómo está
qué es lo que está pasando dentro de la organización. Y también dentro de las conversaciones incluimos a los silencios, de qué cosas no se hablan, cuáles son los temas, digamos, innombrables, inconversables, este tema no se habla esos silencios, de que si alguien habla puede traer algún tipo de inconveniente a la organización o a uno mismo. Entonces eso también entra dentro de los tabúes, esos innombrables, esos silencios, esas cosas que no se hablan, pues se hablan en ciertos ámbitos muy particulares. Tal vez lo hablas en un after office, pero no lo hablas, ni se te ocurre hablarlo en la oficina, y menos si está el jefe delante o pasa algún directivo. Entonces también, esos son ciertos tabúes que se forman y esos ciertos temas innombrables. Entonces eso habla de cómo está el flujo de conversaciones dentro de las organizaciones. Entonces eso es importante también que uno lo tenga presente si el día de mañana uno decide hacer coaching organizacional y entra o le toca hacer una intervención dentro de una organización. Poder detectar estas rutinas o estas barreras defensivas justamente. Bien, otra de las rutinas, otra de las rutinas defensivas, barreras defensivas, es la incapacidad aprendida. Esto justamente con qué se corresponde son situaciones que se dan por total pasividad, hay total desmotivación por parte de los individuos ante las posibilidades de aprendizaje. Estoy en mi trabajo, estoy cómodo, estoy bien, llego a fin de mes, sé que tengo mi sueldo garantizado, pero estoy totalmente desmotivado, estoy totalmente pasivo y no hay ningún tipo de oportunidades de aprendizaje, ni porque los da la organización, ni porque yo tampoco genero oportunidades para poder aprender y crecer dentro de la organización. Entonces, esto pasa muchas veces cuando uno está en organizaciones por mucho tiempo, y no hablamos solamente de organizaciones públicas, sino también hablamos de organizaciones privadas, y justamente este pasar del tiempo hace que uno haya, digamos, ciertos acostumbramientos, y uno se acostumbre a no tomar iniciativas propias, o, digamos, justamente se recompensa por no tomar o asumir determinadas responsabilidades. Y la gente está en una zona de confort, a tal punto que justamente uno aprendió a tener este grado de incapacidad. O sea, uno va, lo hace como si fuera rutinario, cumple un horario, no se suele decir, a veces uno va y marca tarjeta y no hace más allá de lo que le piden o lo que le corresponde hacer en su puesto de trabajo. Y esto no siempre fue así, pero digamos son aprendizajes que se hacen dentro de las organizaciones muchas veces y que hace que uno termine, digamos, teniendo este grado de incapacidad, pero que fue una conducta también aprendida. Como toda conducta aprendida, puede ser desaprendida. Entonces eso también es importante que uno lo tenga presente si uno hace, digamos, una intervención a nivel organizacional o teniendo coaching individual con una persona que le cuente lo que le puede estar pasando dentro de una organización. Bien, otras de las, digamos, barreras defensivas es la visión túnel. Es como que uno está viendo por la mirilla de una puerta, por si fuera como si fuera acá, una persona que está viendo por, digamos, por un microscopio, por un túnel, por un catalejo, como se ve acá en el dibujo, o como uno si mirara por la mirilla de una puerta, o alguna ventanita muy chiquita, digamos que tiene esa visión túnel donde uno ve lo que le permite ver ese túnel, ese espacio reducido, justamente. Y esto, ¿con qué uno lo identifica? ¿Con qué se identifica? Con la incapacidad propia que uno tiene de verse a uno mismo o ver una situación desde un punto de vista sistémico y actuar en consecuencia. Cuando hablamos de un punto de vista sistémico, es ver toda la red de todo lo que uno hace dentro de una organización o lo que puede hacer uno a nivel de coaching personal, digamos que impacta en uno y en otras personas. Digamos que es una mirada mucho más abarcativa, de tener una mirada unívoca o lineal, o de enfoque simple o un enfoque solo. Entonces, es como que uno está mirando a través de un túnel, a través de digamos, un tubito de cartón, una mirilla, y no ve más allá de eso, justamente. O como se suele decir, uno no mira más allá de sus narices. Entonces, muchas veces las personas son conscientes de esta propia perspectiva, pero de la complejidad en conjunto. Como uno mira a través de este túnel, no ve todo el resto del panorama. Como se suele decir, uno está viendo el árbol, pero no está viendo el bosque. Entonces esto también pasa a nivel organizacional y también le puede pasar a una persona en una conversación de coaching, esté viendo con esta mirada sesgada, con esta mirada, digamos, túnel, algo donde uno está viendo eso solo y no está permitiéndole ver todo el resto, digamos, del abanico, todo el resto
del mapa. Es como que si uno estuviera viendo un rompecabezas, pero no ve todo el rompecabezas en sí, sino está viendo una o muy poquitas piezas que conforman ese rompecabezas. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Es como no querer moverse del observador que sí, la visión del túnel, digamos, es una visión muy sesgada, vos no te estás dando cuenta que estás mirando por eso. A ver, si lo llevamos a nivel organizacional, puede ser, a ver, un sector, digamos, atiende lo que le pasa, cuida lo que le pasa a ese sector, o a esa persona en ese sector, y no ve la realidad del resto de la organización. Si tuviera una visión sistémica, ese sector, por ejemplo, o esa persona, tendría que ver que el trabajo que él hace, o el sector, el trabajo que hace en esa organización, tiene un impacto en el resto de la organización. Y no solamente con hacer bien mi trabajo, mi tarea, y digamos, cumplir con lo que me piden, ya está. Sino que entender que ese trabajo, aunque sea un trabajo menor de un sector o una persona, tiene impacto en el resto de la organización. Digamos que está, digamos, un conexo de lo que pasa dentro de la organización y que tiene un impacto, aunque a lo mejor la tarea sea menor, que uno piense que así lo sea, o a lo mejor una tarea muy rutinaria, uno como ve, dice, yo hago mi tarea, me limito a hacer esto y el resto que se arregle dentro de una organización. También esto puede pasar a nivel del observador que es uno. Acá lo que se busca es tener un enfoque múltiple, y muchas veces uno se queda en un enfoque único, el coaching individual, y uno no se está viendo como el observador que es, y uno no está viendo todo, digamos, toda la situación que a uno lo rodea. Entonces uno, es como que uno está viendo por una mirilla. Si uno mira por una mirilla va a ver algo muy chiquitito, y lo diferente es abrir la puerta y ver todo el escenario que hay detrás de esa puerta. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que se entiende por visión múltiple. Visión túnel. Lo que se busca desde el coaching es tener una visión múltiple. Es abrir el abanico, mirar todo el panorama con enfoque sistémico y ver cómo eso impacta en la persona o en la organización, justamente. Bien. Y justamente esto, ¿por qué pasa? Porque no se consideran otras perspectivas, y, digamos, y las posibilidades de aprendizaje quedan muy limitadas, porque vos estás viendo eso muy específicamente, no estás viendo el resto del panorama que te rodea. A veces, muchas veces, desde el coaching individual, desde el coaching desde el coaching, a ver, desde el coaching individual, muchas personas, digamos, ven solamente el problema que están teniendo y no ven cómo solucionarlo, o ven, digamos, esa situación. Y ven también esta situación, digamos, ¿cómo se llama? De esta forma, es también estar en un rol de víctima, porque a mí todo me pasa, no ves lo que te pasa afuera, y al no ver, o no querer ver lo que te pasa por fuera, no estás viendo otras posibilidades para ver cómo puedes cambiar esto que te está pasando. Entonces, es como que uno está viendo todo el tiempo a través de un tubo. Bien. Otra de las barreras o rutinas defensivas es el endulzar la verdad, ¿no? Esto es justamente donde estas son situaciones donde las personas que están comprometidas en el proceso presentan unas proyecciones aparentemente optimistas, justamente para no enfrentar cuestionamientos que puedan obstaculizar el proceso en curso. Y esto justamente son situaciones que limitan el aprendizaje, porque uno desconoce la situación real, o digamos, uno la quiere endulzar, la quiere edulcorar, y de dejarse guiar por percepciones erróneas. Entonces, cuando uno endulza la verdad, esto pasa a nivel organizacional: no, acá está todo bien, no pasa nada, vamos a salir adelante, vamos a levantar las manos. Y también desde el coaching individual también uno puede endulzar la verdad de lo que le está pasando, pero eso lo único que hace es que uno limite justamente su situación, digamos, no le genere nuevos aprendizajes y hacer cambios de la persona. Entonces, digamos, como que uno tiene un observador muy limitado, que no le permite a uno justamente esto. Y uno, como todo el tiempo, está endulzando la verdad, como que uno le está poniendo edulcorante o azúcar para suavizar la cosa y no ver lo que realmente está pasando a su alrededor, o que le está pasando a uno. Eso pasa. Entonces, justamente, esto propicia una orientación, en el caso a nivel organizacional, de la gerencia por impresiones, más que por diagnósticos técnicos de la realidad. Entonces uno sería por impresiones, por inferencias, por juicios, que pueden ser juicios no válidos, por sensaciones,
como lo puede hacer individualmente, y esto se traslada también a nivel organizacional, y uno está viendo la realidad de lo que le está pasando, ¿no? Que yo, endulzar la verdad puede ser, no sé, vas al médico y te dicen que los análisis te dieron mal y que tienes muy alto, no sé, el colesterol y que tenés que bajarlo porque te puede traer problemas. No, no pasa nada, sí. Yo me cuido cada tanto, como, tengo algún desarreglo, no sé, los fines de semana, pero yo, digamos, no va a pasar nada, enseguida me pongo a hacer ejercicio, hago dieta, no, estás endulzando la verdad y no te querés darte cuenta de lo que realmente te está pasando, que tenés un problema de salud y que tenés que atenderlo, si no querés que ese problema sea mayor. Entonces, muchas veces uno endulza la verdad, como que la quiere suavizar, para no ver lo que realmente le está pasando a uno y hacerse cargo, justamente, y cuando uno se hace cargo, ahí tiene que hacer acciones, justamente, que obren en consecuencia. Entonces eso hay que tenerlo muy presente en una conversación de coaching, si no hay a veces discursos edulcorados, o suavizados, donde uno se está dando cuenta de lo que le pasa, pero digamos, no lo asume o digamos, lo endulza de tal forma como que quiere minimizar la cosa y no ver lo que realmente le está pasando. Entonces eso también limita el aprendizaje y obviamente hay que trabajar eso para que la persona se dé cuenta de lo que le está pasando, empoderarse y tomar acciones en consecuencia. En este caso sería, bueno, ¿qué tengo que hacer para bajar el colesterol? O sea, hacer dieta, ejercicio, tomar medicación, ir al médico, hacer controles, contratar a un nutricionista, dejar mis hábitos poco saludables de comida y de deporte, no sé, hacer más deporte, bueno, un montón de acciones que obviamente eso me van a obligar a salir de mi zona de confort, de dejar de hacer cosas que antes me gustaban, no sé, como comer cosas que me gustaban pero me hacían mal, o hacer deporte que a lo mejor nunca hice deporte y no me guste, bueno, voy a tener que hacerlo en una actividad para poder justamente atender esa cuestión de mi salud. Entonces, eso mueve a la acción y uno tiene que hacer acciones y cambiar eso. Otra de las rutinas o barreras defensivas es la de matar al mensajero. Muchas veces, cuando uno recibe una mala noticia, ¿con quién se la toma? No con la persona que está mandando la noticia, sino con el mensajero, ¿eh? Justamente. Entonces uno se la agarra o quiere matar al mensajero, y el mensajero nada más que hace es traer un mensaje. Justamente a veces es la mejor vía para evitar que las personas de una organización pongan de manifiesto los fracasos o los errores. Mandan a alguien que hace lograr el mensajero. Y justamente esto no da pie a la erradicación de los causas mismos. O sea, estás mandando a alguien que transmita, pero nadie se hace cargo de esa situación. Entonces, esto que impide el cuestionamiento de asunciones, de acciones, que pueden conducir a fracasos o errores bloqueando el aprendizaje. Porque justamente mandas a alguien que te mande, te decís a alguien que diga lo que vos querés decir, pero no lo estás diciendo vos, te estás mandando a otra persona. Entonces, eso pasa a nivel organizacional, a nivel individual, a veces uno va a querer asumir tener conversaciones con otras personas, eludir conversaciones, o hablar con una persona para que hable con esa persona, cuando en realidad uno tiene que hablar con esa persona y no usar un intermediario para hablar, para poder resolver esa situación. Entonces, bueno, justamente, o alguien recibe una noticia de esa persona y se la agarra con el emisario, digamos, para el mensajero, y no con el emisor, que es con quien realmente, muchas veces porque cuesta tener ese face to face, hablar con esa persona, encarar y ver la situación. Entonces preguntarse, desde el coaching individual, que ahora lo vamos a ver, que hacer el cierre, qué conversaciones falta, qué conversaciones hay que abrir, conversaciones para posibles conversaciones. Entonces es muy fácil, se suele decir, mato al mensajero, me la agarro con el mensajero, que es la fase, digamos, que termina siendo hasta el chivo a veces expiatorio y no tuvo nada que ver, simplemente transmitió un mensaje, algo que le pidieran que transmitiera. Entonces, o uno puede usar a alguien para hacer lo mismo, pero en definitiva uno está eludiendo el poder tener una conversación o conversaciones con otra persona u otras personas. Esto pasa tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Después, otro de los que tenemos es el mito de la infalibilidad, que justamente este mito está muy dentro de, esto pasa mucho a nivel organizacional, ¿no? Donde se piensan que los que tienen altos cargos en las organizaciones, directivos, CEOs, gerentes, a veces los dueños que formaron la empresa o la organización, muchas empresas empiezan siendo empresas familiares, como que son infalibles, que no cometen errores, que nunca se equivocan, que hacen todo bien, justamente, y este tipo de asunción de mito, piensan que, digamos, esa persona nos va a salvar, como que son infalibles, cuando en realidad no lo son, justamente esto imposibilita cuestionar acciones y decisiones
por parte de los directivos, que conducen a errores, y también esto dificulta poder impulsar el aprendizaje de la organización. O la gente piensa que estas personas son infalibles, que nunca se equivocan, que hacen todo bien, maravilloso, y como que van a sacar la organización adelante, o como que ellos van a solucionar los problemas dentro de la organización, y las personas que ocupan esos cargos, si se creen ese mito, piensan que también son infalibles, y muchas veces grandes fracasos, grandes errores a nivel organizacional, o empresas que han quebrado, han sido por esto, pensar que si en un momento no fue bien, ahora nos va a seguir yendo bien, que vamos a salir adelante, que esto, digamos, es un mal momento, y digamos, como que ellos toman las decisiones y no escuchan a nadie dentro de una organización, y bueno, esto justamente, este mito de ser infalibles, juega en contra. También puede pasar en el coaching individual, que uno escucha en el discurso del coaching, que es como de esas personas que nunca se equivocan, que hacen todo bien, que está todo maravilloso, que si todo les sale bien, que es todo fantástico. Bueno, eso también habla de que esa persona tiene o se compra ese mito de ser infalible, u otras personas a lo mejor hacen pensar que esa persona es infalible. Entonces hay que trabajar juicios, valores, modelos mentales que hacen pensar que esa persona piense de esa manera, o digamos, o que otras cosas se está escondiendo, enmascarando, que se hace ver como si fuera alguien infalible, cuando en realidad no lo es. Bien. Bueno, acá aportamos un poco más, y justamente este mito hace que, digamos, no sé, digamos, estas rutinas justamente no hace que uno pueda tener espacios de aprendizaje. Entonces, y digamos, este tipo de creencias impide la revisión de rutinas, ¿sí? Por lo tanto, el aprendizaje a nivel organizacional, y también el aprendizaje a nivel individual. Si yo pienso que está todo bien, que tengo esta rutina, que me es muy difícil de cambiarla, si lo llevamos al coaching individual, es esto de andar en transparencia, no darme cuenta de lo que me está pasando, justamente es muy difícil, si yo no me doy cuenta, tengo un quiebre, difícilmente me puedo dar cuenta de que tengo que hacer cosas o mejorar aspectos o cambiar aspectos, o hay una brecha amplia de mejora que yo necesito trabajar. Pero primero me tengo que dar cuenta que esa brecha existe. Entonces, eso también uno lo puede trabajar y ver desde el coaching individual, y también en esta instancia, en este estadio de ustedes, buscar ustedes si esto a uno no le está pasando o le ha pasado en algún momento. Bien, después tenemos el de yo soy mi puesto, que son las personas que dentro de una organización solamente se preocupan por las tareas propias de su puesto, que no sienten ninguna responsabilidad más allá de lo que ellos hacen en esa organización. Como se suele decir comúnmente, son aquellas personas que cuidan su quinta dentro de la organización. Hacen su tarea, no hay ningún problema, son efectivos, pero se preocupan solamente por su trabajo, y nada más ni nada menos que el de ellos. Entonces acá falta visión sistémica, solamente ven lo que ellos hacen y nada más, y digamos, no pueden ver el intercambio con otras personas para que el aprendizaje se produzca, y entender que su trabajo es una red de engranaje dentro de una organización, y que afecta, como uno está siendo afectado por el trabajo de otras personas, lo que uno hace dentro de una organización. Eso también limita mucho el aprendizaje dentro de una organización. Después tenemos el que es el enemigo externo, justamente, es echar la culpa de los errores a los demás, y no reconocer los primeros. Cuando a veces uno llega a una organización y dice, ¿sabe qué? Se nos cayó el sistema. No tenemos sistema. Está bien, pero los sistemas están, digamos, ¿cómo se llama? Digamos, operan personas a estos sistemas, las computadoras, todo, digamos, no es un ente autónomo. Entonces ya automáticamente hay un enemigo externo. No tenemos sistema, no tenemos conectividad, y después nadie se hace cargo. Entonces, eso también uno lo puede escuchar en una conversación de coaching, que la persona le eche la culpa a los demás, a su familia, a su padre, a su crianza, justamente, que saque el problema para afuera y no se dé cuenta que el problema es uno, digamos. Entonces, y echa culpa siempre a personas de afuera, como que esa persona nunca tiene ningún, digamos, no se hace cargo, y siempre los de afuera son los que tienen la culpa de que él no pueda cambiar, o de que sea de esa manera, o cómo fue criado, cómo fue educado, en el lugar donde nació, donde estudió, ¿eh? Justamente esto imposibilita que uno se pueda corregir a sí mismo, y también que uno pueda cuestionar premisas en lo que se fundamenta sus propias acciones. Y esto obviamente también impide el aprendizaje.
digamos, no hacerse cargo que esto me pasa a mí, empoderarse, salir también del rol de víctima, como una persona que echa todo el tiempo la culpa a otras personas, digamos, se está victimizando o victimiza a otras personas, pero no se hace cargo que esto le pasa a uno. Bien, entonces, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Bien, ¿cómo podemos entonces transformar las rutinas defensivas desde el observador que somos? Tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Y acá vamos a trabajar con la metáfora de los 100 kilómetros. Esta metáfora de los 100 kilómetros nos dice que partimos del kilómetro 1. Primero, el kilómetro 1 es pararme en el aprendizaje humildemente. Me paro donde estoy, en el aprendizaje, y me declaro que soy, digamos, que tengo que aprender, que soy humildemente un aprendiente, que necesito aprender, desaprender para aprender, hacer la declaración de ignorancia, recordamos las 6 declaraciones que menciona el coaching ontológico, la declaración de ignorancia, no sé, esto no sé, y trabajar con mis emociones, justamente. ¿Cuáles son las emociones? Bueno, ¿cuáles son las emociones que tengo? En cualquiera de estas rutinas que he mencionado. ¿Qué emociones tengo que trabajar primero en mí? O sea, uno tiene que trabajar uno y después, obviamente, cuando uno haga conversaciones de coaching. ¿Cómo las trabajo? Entonces, identificarla y ver cómo uno, cuáles son las que tiene que trabajar y cómo las trabaja. Y recordemos que las emociones son predisposición para la acción, por eso hay que trabajarlas. Las emociones y después acción. Y muchas veces uno tiene que transformar emociones negativas en emociones positivas, porque muchas de estas rutinas que hemos mencionado, la mayoría de las emociones son emociones negativas: enojo, tristeza, ansiedad, ira, rencor, odio. ¿eh? Muchas veces también hay apatía, ¿eh? O también puede caer en emociones de tristeza o hasta de depresión. Entonces, todas estas son emociones que no conducen a que uno pueda, digamos, generar un aprendizaje. Uno tiene que cambiar y pasar las emociones positivas para poder trabajar a la acción, para poder ir a la acción. Bien. Después, justamente la duda es desplazar el observador de un enfoque único a un enfoque múltiple. La mayoría de estas rutinas defensivas lo que tienen que es un enfoque único. Me veo a mí mismo, ya no veo más allá de lo que tengo delante de mis narices, o tengo un enfoque único, como vimos el caso de la visión túnel. Veo solamente a través de un tubito, de algo muy chiquitito, muy estrecho. Entonces hay que buscar un enfoque múltiple, ver diferentes opciones. Y comprender y aceptar que son acciones diferentes. Entonces, abrirse a la posibilidad de un enfoque múltiple. Como mencionaba recién, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque entero. Y a veces uno ni siquiera ve el árbol, ve la ramita del árbol o la hojita. Entonces, lo que se busca es ampliar el observador que uno es desde un enfoque múltiple. Bien, después pasamos a los primeros 40 kilómetros, que vimos el kilómetro 1. Son mirarme o mirarse a uno mismo para, justamente, reconocer que mi manera de entender la situación puede no ser la única válida, o sea que no es mi única visión la que yo tengo, ¿no? Que mi visión es una de tantas visiones que uno puede tener, ¿no? Que es desde el observador que uno está haciendo, pero que obviamente mi visión no es la única e infalible. Asumir que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor de sí para actuar de forma sensata. El desconfiar de nuestras propias interpretaciones. Recordamos, somos seres interpretativos, ante un mismo hecho, diferentes tipos de observadores que son, ¿no? Y poner en duda mi observador. Entonces, cuestionarme a mí desde el observador que soy, justamente. El asumir también que mis acciones pueden contribuir justamente al problema y poner en duda mis acciones, porque si yo obviamente no modifico el observador que soy, mis acciones van a ir en sintonía con el observador que estoy siendo, justamente. Entonces uno tiene que reinterpretar, poner en duda el observador, y eso también va a impactar en las acciones que uno haga o deje de hacer, o las acciones nuevas que uno tenga que hacer. Entonces uno tiene que poner en duda esto que uno estaba realizando, o decir, bueno, esto que venía realizando está dando resultado. No, bueno, ¿qué tengo que hacer diferente de lo que estoy haciendo para poder lograr resultados diferentes o mejores de lo que yo estoy teniendo, o de lo que estoy obteniendo en este momento? También procurar comprender cómo los otros piensan y actúan sin que ello implique que uno tiene que estar de acuerdo con las otras personas. Uno puede estar
desacuerdo o no estar de acuerdo con otras personas, pero entender que las otras personas piensan y actúan diferente a uno. Son observadores diferentes, con modelos mentales diferentes, que piensan y actúan diferente a cómo es uno. Aunque uno puede estar de acuerdo o no. Luego, implica evaluar y reflexionar. Y también poder declararse incompetente, en esta declaración de no sé. Ahí es el primer paso del proceso de aprendizaje, declararse como ignorante, como incompetente en ese aspecto, y es el primer paso, declarar lo que uno no sabe para poder desaprender y empezar a aprender. ¿No? Entonces, uno declara, no ha sido competente para resolverlo hasta ahora, pero bueno, ver qué acciones uno puede hacer justamente para poder lograrlo. Y esto obviamente uno lo trabaja en este estadio, en esta sesión con uno mismo, pero uno también lo puede trabajar cuando realice conversaciones de coaching. Hasta acá llegamos entonces al kilómetro 40, vamos a ver los siguientes kilómetros. Entonces, es trabajar en mis juicios, fundamentarlos, recordamos que los juicios no son ni verdaderos ni falsos, son válidos o inválidos. Entonces, hay que verlo. Y también los juicios hablan de las personas, eso también tenerlo presente, y que mis juicios van a hablar de la clase de observador que yo soy y estoy siendo. Entonces, uno los tiene que fundamentar. ¿Cómo los fundamenta? Con narrativas, con dilemas, los tiene que fundamentar, tiene que estar sustentados en hechos. Entonces, justamente, como mencionaba recién, uno lo que busca es pasar de un observador de enfoque único a un observador de enfoque múltiple. Como vemos acá, saltar de una pecera muy chiquita a una más grande. Justamente eso es lo que se entiende justamente por tener un enfoque múltiple. Y después, siguiendo con estos siguientes kilómetros, es declarar ciertas cosas para que uno pueda hacer este proceso de aprendizaje. Esto no funciona, suficiente, quiero que esto funcione diferente, basta. Esto que lo hemos visto en clase es una declaración de quiebre. Uno tiene que hacer una declaración de quiebre, decir, bueno, esto no lo quiero más, esto sí no da para más, basta, se terminó, quiero hacer las cosas diferentes. Si uno no hace este tipo de declaración, difícilmente uno pueda empezar a trabajar en estos aspectos y poder trabajarlos y modificarlos y hacer algo por uno y poder cambiar estas rutinas que acabo de mencionar. Estas y otras que uno puede tener. Acá vemos algunos ejemplos, con una cuestión de tiempo, no hemos visto todo, hay más obviamente, pero eso para que uno lo tenga presente. Entonces, ¿cómo uno logra transformar esto en estos siguientes kilómetros? A través de las conversaciones. Son herramientas para la superación de quiebres. Entonces, uno declara el quiebre, cómo trabaja estos quiebres del coaching ontológico a través de las conversaciones. Entonces, siempre que hay un quiebre, hay una conversación posible. Se abre la posibilidad de una conversación o varias conversaciones. A veces no alcanza con una sola, y a veces hay que combinar conversaciones de diferentes tipos. ¿Eh? Y para eso se requiere del diseño de conversación. Dice entonces, diseñar conversaciones, ¿qué implica o qué significa? Primero, aprender a poder construir flujos conversacionales. A veces los flujos no se dan, no hay conversaciones, son conversaciones políticamente correctas o terminan en conversaciones detonadas. Empieza bien, pero se termina gritando, agrediéndose, sin escucharse. Entonces son conversaciones improductivas. Entonces, ¿qué significa justamente fluir de forma conversacional o conversacionalmente? Varios aspectos de este diseño de conversaciones. Es soltar conversaciones que no sirven, improductivas, que no conducen a nada, quejas improductivas que no sirven, que no llevan a nada. Es como esta ruedita del hámster, uno queda enganchado en este tipo de conversaciones, pero no conducen a nada. O estas conversaciones que se conocen muchas veces como conversaciones políticamente correctas, que uno las tiene, pero cuando sale de la conversación no definió, no aclaró, no dijo nada, fue todo muy educado, muy polite, como se suele decir, pero acá no pasó, no va a pasar más allá de esa conversación. Entonces, soltar estas conversaciones que no sirven, incluir conversaciones que no existen, tal vez falten conversaciones, incluir conversaciones que no existen, hay que agregarlas, que no hay, cerrar conversaciones abiertas, a veces han quedado conversaciones abiertas que nunca se han cerrado, por diferentes motivos, entonces cerrar esas conversaciones, si es que la hubieron, para poder cerrar ese ciclo y cerrar esa etapa, y abrir conversaciones cerradas también. A veces hay conversaciones que cerraron mal, o no cerraron, o quedaron, digamos, con conversaciones donde hubo enojos, reproches, recriminaciones, conversaciones detonadas,
de emoción, o conversaciones que no condujeron y quedaron cerradas, bueno, tal vez haya que abrir ese tipo de conversación. Entonces, todo esto implica diseñar conversación. Y después vamos para la parte, una vez que diseñamos las conversaciones, vamos por el lado de conversar, que significa justamente girar juntos, conversar. Esto significa, es el origen de la palabra conversar, por eso está conversar separado. Significa girar juntos, por eso los autores Maturana, Echeverría hablan de una danza conversacional, este danzar conversacional, porque conversar justamente significa eso, girar juntos. Y entonces, para esto, que esto suceda, tenemos que diseñar las conversaciones, como vimos recién, y también se requiere la competencia fundamental de escuchar. Escucha activa, escucha empática, para que haya una buena conectividad, que es toda la base de toda conversación efectiva. No solo hablar, armar algunos tipos de conversaciones que acabo de mencionar, que están en la columna izquierda acá del slide, pero eso es una parte de la conversación. Y la otra parte es justamente el escuchar. Muchas veces las conversaciones no sirven, no son productivas, o empiezan bien y no terminan bien, o no conducen a nada, porque no hay una buena escucha. Uno no escucha a la otra persona, a su interlocutor, o se siente que, o al revés, uno siente que no lo están escuchando. Entonces eso también nos favorece que haya una buen danzar conversacional. Entonces eso es muy importante que uno lo tenga presente. Y que cuando uno haga conversaciones de coaching, obviamente, cuando sean coach o en el proceso de formación, es fundamental escuchar atentamente lo que el coachee nos trae a la conversación. Y cuando uno se hace intervenciones a nivel organizacional, de coaching organizacional, ver justamente cómo están estas conversaciones dentro de las organizaciones. Si las hay, no las hay, con quién las hay, a qué niveles. Eso es muy, muy importante que uno lo tenga presente. Y también qué silencios hay. Y también si está viendo escucha o no. Eso también forma parte de la conversación. Y también pasa que muchas veces uno no está educado o acostumbrado a escuchar. O uno habla solamente para que la otra persona, digamos, uno habla para, para transmitir información, para que uno haga valer sus ideas, sus creencias, imponerlas también muchas veces, y cuando muchas veces escucha a la otra persona, al otro interlocutor, uno lo hace para refutar, para ver dónde te equivocaste, si yo, bueno, a ver, encontrarte el lado flojo, o para refutarte, o para ver dónde estás equivocado, ¿no? Digamos, no tenemos la costumbre o la educación de hablar o de escuchar para ver qué le pasa a la otra persona, entender que somos algo diferente, que piense y que sienta diferente como lo hago yo, que en algunas cosas podemos estar de acuerdo y que en otras no. Entonces, entender eso desde el respeto y la escucha empática, ponerse muchas veces en el lugar de la otra persona. Entonces, justamente eso también ayuda a que uno pueda trabajar las conversaciones y romper, puedes hacer este tipo de rutinas que vimos en el taller de hoy. Bien, dejamos este espacio para dudas, consultas y preguntas. Dudas, preguntas, consultas. Aprovechemos, si bien ya estamos en hora, pero aprovechamos de estos últimos minutitos si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, yo te puedo hacer una consulta. Sí, adelante. ¿Cómo sacar, suponete que estás teniendo una conversación y el coachee te viene con esto que vos hablaste de endulzar la verdad? Bien. Bien que, o sea, uno le hace preguntas, pero cuando entra en ese círculo, como vos viste el ejemplo del círculo del hámster en la ruedita, ¿cómo haces como para sacarlo? Y mira, tenés que indagar mucho, tenés que entrar detrás de eso, hay juicios, hay cosas que la persona a lo mejor no quiere reconocer, de las cuales no se quiere hacer cargo, cuando hay cierto endulzamiento de la verdad, tal vez se esté dando cuenta que le pasan cosas pero no las quiere aceptar, entonces por eso las endulza, no, decir yo estoy bien, a ver, yo voy a seguir comiendo y tomando lo que a mí me gusta, tal, tengo un poquito alto el colesterol, no me va a pasar nada, y sabemos que bueno, eso puede traer problemas de salud serios, ¿no? Cuando uno lo tiene muy alto. Entonces, el médico, ¿qué puede saber? Yo
pasa nada, bueno, caminar algunas cuadras, pero bueno, yo el fin de semana. Entonces ahí endulza, estás reconociendo que te pasa algo, bueno, hay que indagar qué juicios hay detrás de eso. ¿Te lo hacen pensar de esa manera? ¿Desde cuándo piensan de esa manera? ¿Qué piensa? O tal vez buscar, buscar un observador múltiple, bueno, qué piensan otras personas acerca de cómo piensa esta persona, abrir, digamos, el enfoque múltiple, a ver, ¿y otras personas qué opinan de esto que vos estás mencionando en esta conversación? Si vos fueras otra persona, ¿cómo te verías? Si fueras otra persona y escuchás lo que vos acabas de decir sobre este tema, entonces lo cambiás de enfoque y lo pones en otro lugar, ¿entiendes? Por eso, si buscas un enfoque múltiple, a ver, bueno, si no fuera esta persona y tuvieras que darte un consejo a vos, o fueras alguien de afuera y te ves en esta situación, o vos ves a otra persona que dice lo mismo que estás diciendo vos, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo pensarías? ¿Eh? ¿Cómo sentirías? ¿Se entiende? O si te tuvieras que quedar delante de un espejo, entonces buscas abrir ese enfoque y sacarlo de esa visión sesgada, esa visión, digamos, unívoca, y buscar un enfoque múltiple. Siempre lo que se busca desde el coaching es que haya una visión múltiple, o sea, tener varias miradas, por eso hablamos de un enfoque sistémico. Sistémico es más que un enfoque múltiple, ver todos los impactos que puedo yo tener, tal vez no en el momento, pero sí a futuro. ¿Se entiende? A ver, si yo, a ver, ahora uno a cierta edad no se cuida con el sobrepeso y lo que come, lo más probable cuando tenga, pasen 10, 15, 20 años, va a tener serios problemas de salud, y si uno no los atiende ahora, y minimiza que no sé que el colesterol lo tiene alto, dentro de 15, 20 años va a poder tener problemas de salud más graves o hasta se puede llegar a morir, no sé. ¿Se entiende? Problemas cardíacos, problemas, no sé, de diabetes, por eso te dispara un montón de cosas. Entonces, eso sería un enfoque sistémico, pensar que mis acciones de hoy no solo repercuten en el día a día, aquí en el hoy, sino que también tienen repercusiones a mediano y a largo plazo. Muchas veces cuesta verlo eso a largo plazo, entonces a eso hablamos de un enfoque sistémico, algo que tiene un impacto y a lo mejor lo que yo hoy, a lo mejor no tiene un impacto, o es un impacto relativamente corto, o no se ve, pero sí se ve dentro de 10 o 15, 20 años. ¿Se entiende? Si yo tengo, no sé, hábitos saludables de joven, no sé, como bien, hago deporte, me cuido, descanso lo suficiente, digamos, no sé, no fumo. Yo sé que cuando llegue a cierta edad, digamos, debería tener mi salud mucho mejor que una persona que no se cuidó de esa manera. Eso se tendría por un enfoque sistémico. Tal vez no lo ves ahora cuando tenés, no sé, 18, 20, 25 años, pero cuando llegas a los 70 o a los 80, ahí seguramente vas a ver el impacto o antes de cómo tuviste ese tipo de conducta. Eso no sé, eso para sentir un poco lo que es el enfoque sistémico, no solo ver a corto plazo, sino ver a mediano, largo. Por eso hablamos del estado deseado, de la brecha, justamente por eso buscamos que se abra ese abanico y que uno entiende que las acciones que uno hace impactan en muchos ámbitos. Entonces, muchas veces uno se victimiza y se queda viendo en esa visión túnel o en esa visión muy cortita, muy estrecha de miras, que es ver en el aquí y en el ahora algo muy cortoplacista. Entonces, por eso se busca tener un enfoque, lo que se busca el coaching es tener un enfoque múltiple, ver de diferentes ángulos esa situación y cambiar el observador. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. No, al contrario. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, espero que les haya sido de utilidad el taller. Y bueno, al tener presente estas rutinas, estas barreras que pueden ser barreras, pero que se pueden transformar en rutinas, y bueno, que les pueda servir a ustedes para trabajar en aspectos de su persona y también poder verlas, identificarlas en el ámbito organizacional y también cuando tengan conversaciones de coaching. Obviamente puede ser individual o el día de mañana también puedan hacer coaching, si es que deciden hacerlo, les interesa coaching organizacional. Bien, y también las personas a veces en las conversaciones individuales traen aspectos de cuestiones que les pasan en su ámbito laboral, por lo cual digamos que este taller permite, digamos, verlo de diferentes tipos de enfoque. Bien, si no tienen entonces ninguna duda o consultas, nos estaremos viendo en próximos talleres. Les agradezco su participación y bueno, recordar que digamos, este taller va a estar siendo grabado, seguramente después recibirán el link para que lo puedan descargar y poder verlo nuevamente desde algún dispositivo con el que ustedes estén manejando habitualmente.
Bien, bueno, desearles entonces que terminen bien el día, que terminen bien la semana y que les toque también un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas No, de gracias. nada. Gracias. Hasta luego. Gracias.